hables. Que seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno de los que están acá, llenándonos con tu presencia, con tu amor, con tu verdad y con tu revelación, Señor. Queremos ser enseñados por ti. Abre los corazones, Señor, que están aquí, que estén dispuestos a aprender y a disponerse a practicar lo que van a aprender hoy día, a vivir lo que van a aprender hoy día. Yo te pido esto en la obediencia a ti, Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada hablamos de lo importante que era la insistencia en la oración, orar sin cesar, sin desmayar, ¿no es cierto? Y tenía un fondo muy claro eso, que en la medida que nosotros somos insistentes, que nosotros tenemos fe que Dios lo va a hacer. Cuando nosotros desmayamos y creemos y no seguimos orando, pensamos que Dios no lo va a hacer o no lo puede hacer. Y eso es un grave error, porque si el Señor Jesucristo nos dijo que debíamos insistir en nuestra oración, es falta de fe no seguir ese consejo. Es falta de fe no creer que Dios, a través de nuestra insistencia, va a hacer lo que nosotros necesitamos que haga. Porque así dice la palabra y la palabra se cumple completamente. Y la semana anterior estábamos hablando, ¿no es cierto?, de nuestra misión, de traer el reino de Dios a esta tierra. ¿Y cómo lo traíamos, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo, que está en nosotros, y eso iba a cambiar, ¿no es cierto?, las circunstancias de nuestras vidas y de las de mucha otra gente. Y yo quiero que repitamos una palabra que está en Hebreos 1, capítulo 1, y desde el versículo 1 al 4, porque es muy importante que entendamos esto, porque hay mucha confusión en la iglesia cristiana a través de mezclar, ¿no es cierto?, el Antiguo con el Nuevo Testamento, y hacemos un pupurrí que al final nadie entiende nada. Por lo tanto, es claro en Hebreos deja establecido en el primer versículo hasta el 4, voy a leer, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, tenemos que tener claro que hoy día el Señor nos habla a través de su Hijo. Nuestra teología, nuestro evangelio es acerca de Jesucristo, no de otra cosa. No podemos hablar de otros temas. El evangelio y la teología perfecta es Jesucristo, la vida de Jesucristo, lo que dijo Jesucristo en su evangelio. Eso debemos aprender y eso debemos practicar, debemos vivir, y por eso Él nos envía como Él fue enviado. Entonces, tenemos que tener claro ese punto, porque si no nos vamos a desviar, vamos a empezar a pensar otras cosas, y Jesucristo cambió absolutamente. El nuevo pacto es totalmente diferente al primer pacto. Y yo voy a ir mostrándole cómo el cambio profundo y lo bueno que es para nosotros que haya habido ese cambio. ¿Ya? Y dice, el cual, Jesucristo nos está hablando, ¿cierto?, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra en su poder. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que al ver, ¿no es cierto?, al vivir, al leer la vida de Jesucristo, estamos viéndolo, estamos viendo la sustancia, ¿no es cierto?, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, estamos viendo a Dios. Y por eso yo quiero que eso lo entiendan ustedes cuando nosotros tenemos el Evangelio, la vida de Jesucristo, ¿no es cierto?, los Evangelios, los libros de Pablo, de Santiago, de Pedro. Ese es el Evangelio, esa es la sustancia de Dios en ella. Entonces, cuando nosotros sabemos esto y empezamos a practicarlo, a vivirlo, estamos mostrando la imagen y la gloria de Jesucristo, que es nuestra misión, traer el reino de Dios como Él lo trajo. Y dice, habiendo efectuado purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, Jesucristo nos deja en esa posición, en la misma posición de Él. Él es más, mucho más que los ángeles. Y en Hebreos, si vemos el 14, el 1.14, el último versículo, antes del 2, dice, está hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces los ángeles también están destinados a servirnos a nosotros para hacer la obra de Dios.
Porque eso dice aquí, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Y quiénes son los herederos de la salvación? Los hijos de Dios, nosotros. ¿Ya? Entonces esa posición que Dios pone a Jesucristo es la posición que nosotros estamos espiritualmente. Y somos espiritualmente. No estamos, somos. Entonces debemos creer eso, debemos entender quiénes somos como hijos de Dios. Estoy dejando que mediten un poco. ¿Entienden lo que significa eso? Esa victoria tremenda nos deja en nuestras manos al Señor para traer el reino, y no lo llevamos solo, lo llevamos con su ejército, tenemos toda esa disposición, todo ese poder de Dios detrás de nosotros, y delante y a los lados y en todas partes. Entonces podemos traer el reino de Dios absolutamente, y el ejército nuestro es mucho más grande. La palabra dice que Satanás se llevó 1/3 de los ángeles y los 2/3 se quedaron con Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el ejército más grande? ¿El nuestro o el de Satanás? ¿Cuál es el poder más grande? ¿El de Dios o el de Satanás? No tenemos por dónde perder, hermanos míos. Tenemos ganada esta guerra. Está ganada. Pero tenemos que hacer efectiva con nuestra fe. Nuestra fe es la que hace la diferencia. El creer. Y por eso que Dios es tan tajante. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque no podemos cumplir con nuestra misión, no podemos cumplir con nuestra heredad, que fue dejada en nuestras manos por un sacrificio tremendo que hizo Jesucristo, morir para que nosotros pudiéramos ganar, vencer y vivir. Entonces, después de esto, por eso que Job dice, cuando termina ya en el último versículo dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Esta pregunta está diciendo Dios, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, en respuesta a esta pregunta. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y aquí viene lo más importante de Job, porque uno dice, ¿por qué le pasó tanto mal a Job? ¿Por qué sufrió tanto? Y aquí viene la razón. Mire el resultado. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese es el cambio que logra el Señor con todo lo que le pasó a Job. Pero ¿saben qué? Nosotros no necesitamos que se nos mueran los hijos, que pase toda esa tragedia que pasó Job, para ver a Jesucristo. Porque el Señor está con nosotros y se muestra cada vez que nosotros creemos en Él. Él murió para que no sufriéramos lo de Job, y nuestros ojos hoy día lo ven. Cuando vivimos en la verdad, cuando vivimos en la fe verdadera que muestra el reino de Dios. ¿Me están entendiendo? Eso es nuestra garantía, Jesucristo. Nosotros no necesitamos lo de Job, porque a veces dice mucha gente que está sufriendo y le está pasando mal, es que, bueno, y como Job, y se van al tiro Job. Job no tenía a Jesucristo. Es el Antiguo Testamento, por eso yo estoy diciendo, no mezclemos. Nosotros tenemos a Jesucristo. Somos hijos de Dios. ¿Me están entendiendo? Para ver a Dios no necesitamos sufrir todo lo que sufrió Job. Estamos en otra circunstancia importante, pero eso tenemos también mucho mayor responsabilidad. ¿Está bien eso o no? ¿Les quedó claro? Entonces no saquen más a Job, porque eso no es para este pacto. El sufrimiento no es para este pacto. Sí vamos a sufrir, pero en otras condiciones, como hijos de Dios, con el poder del Señor, con el Espíritu Santo, es muy diferente. Es muy diferente vivir con Él y sufrir con Él. Dice en Romanos 15, del 13 al 21, esto como que no tiene nada que ver, pero leámoslo y después vamos a ver qué tiene que ver con todo lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Ya? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí está el reino de Dios, el poder del Espíritu Santo, para que nosotros estemos llenos de gozo y paz. ¿En qué? En el creer, en la fe del Hijo de Dios. Porque en Él que debemos creer. O sea, el Nuevo Testamento es todo acerca de Jesucristo. ¿Me entienden? Para que abundemos en esperanza. Esa es la esperanza. La esperanza es nuestra fe.
para lograr todo lo que Cristo hizo, y mayores cosas aún. ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, dice Pablo, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aquí el Señor dice a través de Pablo, muy, muy positivo Pablo, ustedes conocen todo, están llenos de conocimiento y ustedes pueden enseñarse unos a otros. Lo cual no es muy cierto, pero vamos a entender que es así, ¿ya? Y dice después, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, escuchen esto, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces él dice, yo estoy predicando el Evangelio para que ustedes sean santificados. Una ofrenda agradable para Dios, santificada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Él es el que hace la iglesia, el que nos santifica, el que nos lleva, el que nos muestra, el que nos enseña. El Espíritu Santo. ¿Y cuándo? Cuando nosotros predicamos el Evangelio. Ahí viene el Espíritu Santo a respaldar esa palabra, ¿ya? Dice, el Evangelio de Dios. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. O sea, nuestra gloria, ¿en quién está? En Cristo Jesús. No es para ti, no es tuya. No te creas el cuento, no te creas superior a los demás, porque ahí te vas a desviar. Es en Cristo. Él dice, Pablo, un tremendo hombre que llenó del Evangelio toda su zona, todos los donde vivía, el de alrededor y por todas partes, dice, ¿en quién me puedo gloriar? En Cristo. Y después sigue, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Lo que Cristo ha hecho por medio de mí, no lo que yo hice. No lo que, a cuánto sané, Cristo sanó. Cristo hizo. Tengo que ser muy, muy insistente en esto, porque ese es el problema que tiene la mayoría de los pastores que se desvían, que se empiezan a glorificarse a sí mismos. Y cuando tú te glorificas hacia ti mismo, ese Espíritu Santo se va hacia ti, hacia adentro, y tú, en vez de ser un río de agua viva, te pudres, porque ese río se queda adentro, porque te está glorificando a ti. Tú tienes que entregar ese río que el Señor te entrega. Dice, porque no salía a hablar, sino que Cristo, ya, dice el 19, con potencia, dice, voy a leer el 18 primero, porque no salía a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Y aquí viene, con potencia y señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Aquí está de nuevo el Espíritu de Dios, ¿en nombre de quién? En el nombre de Cristo. ¿Para quién? Para glorificar a quién? A Cristo. Que no te vean a ti, que no te vean a ti, que no nos vean. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de quién? De Cristo. El Evangelio de Cristo. Eso es lo que nosotros predicamos, eso es lo que nosotros hablamos de Cristo. Todo es acerca de Cristo. A Él lo levantamos, a Él lo glorificamos. Y ahí el poder del Espíritu Santo funciona en toda su magnificencia, en toda su magnitud. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. ¿Saben? Nosotros fuimos a predicar a Ahumada el jueves. Y mientras cantábamos y predicábamos, se nos acercaron 4 personas. 3 personas. Una señora de 82 años, un caballero, no sé de cuántos años eran, tenía 40 y tantos, y un joven. Cuando terminamos de predicar, entonces empezamos a conversar con ellos, y yo empecé a conversar con la señora, y ella era muy divertida, decía garabato, era muy efervescente. Y yo pensé en orar por ella, y le dije, ¿sabe qué? Déjeme orar, así que cierre los ojos, quiero orar por usted, cierre los ojos. Y ella me dijo, puedo cerrar un ojo nomás, porque el otro no lo tengo, porque tuve un accidente, me atropellaron, estuve en coma mucho tiempo y perdí un ojo completamente. Bueno, le dije, pero déjeme orar, porque usted tiene 82 años, para
para que esté bien, para que tenga una vida buena, etcétera, etcétera. Y cerró los ojos y empezamos a orar. Y el Señor empezó a liberar a esta señora, como soplaba. Ustedes saben que cuando los espíritus del mundo son aire. Empezó a salir aire de ella, soplaba, y empezó, y de repente, después de como 10 minutos de estar así, abre los ojos y me dice, ¿sabe que empecé a ver con este ojo? Que no veía, el ojo que no puedo ver, porque los doctores dijo que no lo puedo recuperar. Pero veo muy borroso. Y yo me acordé, ¿no es cierto?, de una situación que Jesucristo vive, que también ora por un ciego, y el ciego veía a los seres humanos veo a las personas como árboles, y dice, no veo claro. Así que le dije, ¿sabe qué? Hay esta situación en la Biblia, así que sigamos orando, sigamos orando. Y el otro ojo lo tenía muy malo porque también fue afectado por el accidente, entonces usaba unos lentes muy gruesos. Y no veía casi nada. Y seguimos orando, y cuando le dije, ya, ahora ábralos, y se siguió liberando, le dije, ya, abra los ojos. Ella se sacó los lentes y veía todo. Y se tapó el ojo bueno entre comillas, y podía leer letreros del frente, podía ver los colores, podía ver todo, sin lentes. Ese es un milagro y prodigio que dice acá, a través del Espíritu Santo. Pero es porque uno cree, y yo no me estoy levantando, hermano, no vayan a entender eso. Eso lo hizo Cristo, pero lo puede hacer a través de cada uno de nosotros. Así como ha sanado cáncer en este lugar, como ha sanado mucha gente, esa señora, lo más importante es que esa señora fue transformada. ¿Y saben por qué? Porque como les dije, ella decía garabatos cuando habló al principio, y después lo dejé hablando, porque yo me fui a predicar y la dejé hablando con Paul, que estaba ahí, la Quelita estaba ahí, que son testigos de esto, y Juan estaba con un niño orando, y cuando volví la señora me dijo, ¿sabe qué? Iba a decir garabatos y no podía decirlos. O sea, la transformación fue instantánea. No solo hubo sanidad, sino una transformación en su corazón. Y eso, a una persona de 82 años, yo me emocioné, porque iba a ser salva. Fue salvada por el Señor la transformó en ese momento. Pero fue a través del repartimiento del Espíritu Santo. No es a través de la palabra mía, porque yo ni siquiera, tengo que reconocer, ni siquiera oré por ese ojo. No oré por ese ojo. Después que ella me dijo que estaba recuperando la vista, empecé a orar por eso. Pero antes no había orado. O sea, Dios, Jesucristo hizo. Porque yo no tuve la suficiente fe para decir, bueno, vamos a orar por el ojo. No, empecé a orar por su alma. Pero el Señor quiso mostrar su gloria. Y eso está pasando en esta iglesia, hermanos míos. Así que no desmayen. Por algo estamos predicando lo que estamos predicando. No es porque sí. El Señor quiso mostrarse. Y la otra persona que se me olvidó, se quebrantó y lloraba ahí mismo, se fue fascinado, se fue diferente, y el joven también estaba ahí con muchos problemas, muy rechazado, etcétera, etcétera, y también hubo una obra en su corazón. No sabemos qué va a hacer el Señor, porque el Señor sigue haciendo, y no estamos trayendo gente, sino no es nuestra intención, pero sí el Señor está haciendo. Y todas las veces que no nos escucharon y todas las veces que hemos orado por personas, no sabemos lo que pasa, pero sí vimos, yo sí vi y tengo certeza que esa mujer, que tiene 82 años y que no queda mucho en su vida, la vamos a encontrar, va a tener vida eterna. Y antes estaba muerta, antes de conversar con nosotros. Y esa es la vida que llevamos nosotros. Esa es la responsabilidad que tenemos. No es para que nosotros hablemos de Dios y todo. Eso lo tenemos nosotros. El Señor nos regaló eso, esa vida. En Juan 17, de 1 al 5, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Juan 17, del 1 al 5 voy a leer, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Como le has dado, escuchen esto, potestad sobre toda carne, para que des vida eterna a todos los que les diste. Esa señora era una persona de esa. Y le dio vida eterna. Así. Por su solo soberanía. Y ahí tú te das cuenta que Dios no hace nada. Nada está así, nada es al azar. Él trajo a esa señora.
para sanar su vista, y ella me contó un detalle. Ella oraba todas las noches y le pedía arrodillarme, según ella, que le devolviera la vista. Y el Señor escuchó su oración y la llevó a un lugar para darnos la gloria que nosotros se la tenemos que entregar a Él, porque usó a esta iglesia para sanar su ojo. ¿Ya? Entonces dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y aquí tenemos el Evangelio, vuelvo a repetir, el Evangelio lo podemos conocer, Él se revela a través del Evangelio, lo podemos ver, podemos vivir a través del Espíritu Santo con el Señor, en su presencia. Como decía Juan Eduardo, es tan importante su presencia. Y dice después, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces dice el Señor que lo glorifique y que le recupere, ¿cierto? Le devuelva la gloria que antes estuvo, antes del mundo. O sea, Él siempre tuvo la gloria, Él es Dios. Pero vino por un tiempo ser hombre para mostrarnos cómo se vive y cómo debemos ser. Y aquí hay algo muy importante. Miren, Él dice en Juan 7, 37 al 39. Lo voy a pasar por varias partes, si quieren lo buscan, si no, yo les leo, ¿ya? Miren lo que dice. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí vamos a parar. Señor, dice Jesucristo, vengan a mí y beban. Tomen de mí. Y ese trago, ese sorbo del Señor, se convierte en un río en ti. Se transforma en un río de agua viva. Un trago del Señor, la presencia del Señor, estar en la presencia, tú después tienes el río, el reino de Dios a tu favor. ¿Me están entendiendo? Ese es el switch que hace el Señor, de inmediato. Él pone un río de agua viva cuando tú, dice Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ¿qué significa creer en Él? El que cree en mí. ¿Y qué dice primero? ¿Qué dice primero? Jesús se puso en pie y alzó la voz, y aquí me está hablando el Espíritu Santo, diciendo, si alguno tenga sed, venga a mí y beba. ¿Cómo yo voy a Él? Es estar en su presencia, ¿o no? Eso está diciendo, vengan a mí, estén conmigo. Y ahí bebemos. Si no tenemos su presencia, si no pasamos en su presencia, si no estamos con Él, no podemos beber esa agua viva. Y no nos convertimos en ese río que necesitamos ser para invadir este mundo. Por eso dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. Ese es el río que necesitamos. ¿Se están dando cuenta? Lo que está diciendo aquí, que es tan profundo. Y después dice, esto dijo del Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. No hacía... Como leía antes, Él pidió ser glorificado como estaba glorificado antes. Pero todavía no venía el Espíritu Santo porque Él no había sido glorificado. Pero nosotros hoy día tenemos el Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue glorificado? El Señor. Porque dice que no puede venir el Espíritu Santo mientras no sea glorificado. ¿Cuándo fue glorificado el Señor? Buena pregunta. ¿Te habían preguntado eso? ¿En qué momento fue glorificado en el cielo? Cuando descendió el Espíritu Santo acá abajo. ¿Sí o no? En Pentecostés. Pentecostés es el momento en que Jesucristo es glorificado. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu Santo tenía que mostrar la gloria de Jesucristo. Y para mostrar la gloria de Jesucristo tenía que ser glorificado. ¿Me están entendiendo? ¡Qué buena! Pero eso es revelación de Dios. Eso es revelación de Dios. Ese es el momento que Dios glorifica a su Hijo en el cielo. Y el Señor manda el Espíritu Santo. ¿Para qué?
para glorificar a su Hijo en la tierra, porque Él reina en el cielo y en la tierra. Eso, mi amor, es mío, amados míos, es revelado por el Señor a un hombre que se postra ante el Señor y busca su sabiduría y no la mía. Todas esas cosas, yo ayer le pedí, Señor, enséñame cosas nuevas antes de empezar la prédica, antes de armar esta prédica, y el Señor me mostró todo esto que le estoy diciendo a ustedes, que son revelaciones nuevas, porque yo no las he escuchado en ninguna parte, y yo creo que ustedes tampoco han escuchado esto que estoy diciendo, porque es revelación de Dios para sus hijos que creen y que quieren estar con Él y que están predicando la verdad. Entonces nosotros tenemos esa gloria a nuestro favor, porque Jesucristo fue glorificado y esa gloria va a ser mostrada a través de nosotros por su Espíritu Santo. ¿Le dan ganas de llorar o no? Yo lloré. No lloro aquí porque ya lloré todas las lágrimas que tenía que llorar con toda esta revelación del Señor. Y en la promesa del Espíritu Santo, en Juan 14, el 15, el 17, no lo busquen. Si me amáis, guarda mis mandamientos, dice Jesucristo, y yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces está hablando antes de ser glorificado. Ese consolador lo tenemos hoy día, ¿cierto? Y el Espíritu de verdad, escuchen esto, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, nosotros lo conocemos, porque tenemos esta palabra y porque la creemos y creemos en Jesucristo y somos hijos de Dios, ¿ya? Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, vive en nosotros, dentro de nosotros vive el Espíritu Santo y estará en vosotros, dentro de nosotros. Ese es el río de agua viva que dice Jesucristo. Pero ¿cómo ese río se manifiesta? Cuando tú vas a Él y bebes de Jesucristo, estás en su presencia. Y entonces vemos al Señor, lo vemos, como decía Job, yo de oídas te había oído. Mientras no hagamos todo eso, mientras no tengamos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no funciona a través de nosotros no estamos viendo a Cristo. Cuando vemos su gloria estamos viendo a Cristo. Cuando vemos que el Espíritu Santo se manifiesta con prodigios y señales y milagros, estamos viendo a Cristo. Eso es. Y dice, otra vez Jesús, en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y esto me fascina a mí porque lo repito toda vez que puedo, dice, somos transformados, hay una metamorfosis, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Señor. El Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria hasta tener la misma imagen de Jesucristo, toda su gloria. Pero estaba hablando de un Cristo glorificado. No está hablando del Cristo que estuvo acá glorificado, por eso Jesucristo dice, cosas mayores harán ustedes, porque yo voy al Padre, yo voy a ser glorificado, y esa gloria van a mostrar ustedes. Eso es, pues, hermanos míos. ¿Se dan cuenta que eso es otra revelación? Así que vean varias veces esta prédica, porque hay revelación tras revelación del Señor. ¿Se están dando cuenta? No mostramos al Cristo que está aquí en la tierra. Vamos a mostrar el Espíritu Santo. Por eso no vino hasta que fue glorificado, porque va a mostrar esa gloria, la gloria que Dios tiene al lado del Padre. Esa es la gloria que vamos a mostrar nosotros y nos va a ir transformando de gloria en gloria hasta llegar a esa imagen de la gloria de Cristo. Eso está hablando aquí. Por eso Jesucristo dice, ahora entendí, porque dice, y aún cosas mayores harán ustedes. ¿Y qué estamos haciendo, hermano? Estamos entretenidos en tener el auto, la casa, el trabajo. Tenemos mucho más que hacer, mucho más que mostrar. Y miren lo que hace Jesucristo. En Juan 8:12 dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo. Escuchen esto. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No dice que vamos a reflejar la luz. Hermanos míos, escuchen esto. Tú vas a tener la luz. Yo soy la luz, tú tienes la luz. El switch de nuevo. Bebe de mí, eres un río de agua viva. Yo tengo la luz, tú tienes la luz. ¿Se dan cuenta lo que somos? Créanlo, porque eso somos. Crean, esfuercen, pidan la fe de Jesucristo. Porque esa es la fe que debemos tener.
la mente de Cristo, la fe de Cristo. Ser transformados por el Espíritu Santo y pídanlo con desesperación y el Espíritu Santo lo va a hacer, lo hace. Porque así dice la palabra, que Él nos va a transformar, pero tenemos que nosotros pedirle, con insistencia. Por eso predicaba la semana pasada, con insistencia, no desmayen pidiéndole hasta que tengan todo esto que estoy predicando, todo esto que dice en la palabra, que no lo digo yo. En Mateo dice, 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahí está, de nuevo. No está diciendo, ustedes reflejan mi luz, son espejos de mi luz. Ustedes son la luz del mundo. O sea, Él nos entrega su luz. No nos pone un poquito, no, ya me van a reflejar a mí, es como la luna, refleja el sol. No, nosotros tenemos su luz para reflejar su gloria, la gloria de Cristo. ¿No es poderoso esto que estoy hablando? Porque yo quedé fascinado con todo lo que me mostró el Señor. Y más fascinado estoy ahora hablando, diciéndolo, porque lo estoy entendiendo más todavía. El Señor me está revelando en este minuto cosas. Es que eso es lo que tenemos que creer, entonces vamos a orar. Y cuando Juan dijo, y los ciegos ven, ustedes dijeron, oye, momentito, aquí no ha habido ningún ciego. Sí, había un ciego, pero no sabían lo de ustedes, los del jueves, porque nosotros no lo contamos. Sí, esa persona estaba ciega y vio. Y sí, los cánceres se sanan, y sí, las depresiones se sanan, y todas las enfermedades se sanan, porque en el reino de Dios no hay enfermedad. Entonces, por eso venimos, traemos el reino de Dios, y donde está el Señor no hay enfermedad. No hay enfermedad. Porque eso es traer el reino de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Somos la luz. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Si tú eres la luz, si tienes al Señor, si tú bebes de su agua viva y eres un río de agua viva, la luz se come las tinieblas. Tú prendes la luz en un lugar que está oscuro e inmediatamente se acabó la oscuridad. Tú no tienes que pelear con la oscuridad tiene que huir, porque la luz llegó. Se tiene que ir. No puede prevalecer, dice acá. ¿O no dice eso? No prevalecieron contra ella. ¿Y por qué? Todavía tenemos una parte oscura. ¿Y por qué? Ay, el enemigo es que... ¿Por qué? Si nosotros somos luz. Es que no estamos creyendo en nuestra herencia, no la estamos tomando entera. En Filipenses 3, y aquí termino, esta prédica es muy corta, porque la semana pasada prediqué como 1 hora y 15 minutos, fue mucho. Esta es cortita. Así vamos a disminuir la otra. Vamos a pagar la deuda que quedamos con la otra, fue demasiado larga. Pero fue entretenida porque nadie se quejó de que fue larga. Muchos no creían que tenía más de 1 hora, y yo sí me di cuenta que era más de 1 hora. Pero en Filipenses 3, para volver al tema, 17 al 21, dice, hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo, escuchen esto, y mirad los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora os le digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos míos, Pablo dice, ¿saben qué? Compórtense como nosotros hacemos. Él llevaba el Evangelio con poder, con milagros, prodigios y señales. Mostraba la gloria de Jesucristo, porque cuando él empezó su ministerio, Cristo ya había sido glorificado y mostraba la gloria de Dios, de Cristo, y por eso pudo hacer todas las iglesias que hizo. Llenó el mundo de iglesias, el mundo de ese tiempo, ¿cierto? Ese es el hombre que nos aconseja que hagamos lo que Él hizo. ¿Ustedes creen que Él te podría decir, hagan lo que yo hago, si no pudiéramos hacerlo? Como Jesucristo, yo los envío como yo fui enviado. ¿Ustedes creen que la Biblia no miente acaso? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ser como ellos? ¿Por qué? ¿Por qué no hay iglesias como ellos? ¿Por qué esta verdad no se predica, hermanos míos? ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué tan grande es la herencia?
Y mostrar a Cristo es mostrar al Cristo glorificado, poderoso. Ese Cristo que va a venir un caballo blanco y que nadie va a poder resistirse a él y van a caer todos de rodillas. Ese es el Cristo que tenemos que mostrar. Por eso que en esta iglesia caen todos de rodillas, porque ese es el Cristo que viene, uno no puede estar de pie delante de él. Esa es la gloria del Señor que tenemos. Y eso es lo que tenemos que mostrar al mundo. Y dice, este mismo Cristo, dice, no, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará, y aquí quiero terminar, el cuerpo de la humillación, nuestro cuerpo que se envejece, que es el cuerpo de la humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Los que muestren la gloria del Señor van a tener ese cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas, por ese poder que tiene Jesucristo, el cual sujeta a sí mismo todas las cosas. Ese poder magistral, maravilloso de Jesucristo está en nuestras manos, hermanos míos, para mostrar su gloria. Ese poder está en tus manos. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Vas a ser como el que enterró para no perder nada? Eso están haciendo. Y créanme, ¿cuál es el castigo del pecado? ¿Cuál es el castigo? Que te quitan lo poco que te dieron. Si tú te dieron uno y tú mantienes ese uno, te lo quitan y se lo dan al que tiene 10. Ese es el reino de Dios. Por lo tanto, si el Señor nos dio todo eso, tenemos obligación de devolverle mucho más de lo que nos dio. O sea, usar esa herencia para multiplicarla. Y el Señor dice en su palabra que debemos no entregarle lo mismo que nos dio, debemos ser siervos fieles y aumentar la cosecha, sembrar mucho más y aumentar la cosecha. Y vamos a dar mucho fruto, y los que den mucho fruto es para la gloria de Dios Padre. Jesucristo glorifica al Padre por los frutos que dan los hijos de Dios. El Espíritu Santo glorifica a Jesucristo a través de nosotros, con los milagros, señales y prodigios. Y los frutos son para glorificar al Padre. Si nosotros no hacemos todo eso, hermanos míos, estamos muertos en el pecado. Porque el Señor dice que si tú no cumples con el primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas, y no cumples ese mandamiento, tú estás muerto. Estás separado de Dios. Antes, dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos dio vida, pero tú tienes vida cuando tú das vida. Tú eres luz cuando tú das luz. No me vengas con que tienes vida si no estás dando vida. La vida, todo lo que nosotros podemos dar, solamente lo que tenemos. Si tú no estás dando vida y no estás dando luz, es que no tienes vida y no tienes luz. Por más que vengas aquí y escuches la palabra y ya trates de hacer en tus fuerzas, porque es en tus fuerzas, porque el Espíritu Santo no está funcionando en ti, por más que lo hagas, esa vida no se va a manifestar para darle la gloria al Señor Jesucristo. Por lo tanto, si tú te crees el cuento, si tú crees que viniendo todos los domingos y orando un poco o encerrándote mucho, pero después sigues haciendo las mismas maldades y no te arrepientes, porque Jesucristo llamó al arrepentimiento para perdonar. Si tú no te arrepientes y sigues haciendo lo mismo, sigues pecando en lo mismo, quiere decir que tú estás muerto. Y cuando uno muere, es separado de Dios, y por eso no tienes la presencia de Dios. Cuando tú tienes la presencia de Dios, tienes que ser transformado. Si tú estás pasando tiempo con Dios, tienes que ser transformado. Y tiene que haber fruto. Porque dice el Señor, vengan a mí y beban. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Van a dar vida a mucha gente. Eso es una ley, hermanos míos. Si tú pasas tiempo con Dios, con Jesucristo, tú tienes que ser un río de agua viva, que da vida y que eres luz y sal de este mundo. Lo demás son excusas que empeoran tu mediocridad. Así que, señores, si se le está predicando esta palabra, porque cada uno de ustedes, escúchenme, cada uno de ustedes es capaz de hacer y mostrar
la gloria de Dios. Cada uno de ustedes puede ser ese río de agua viva que trae salvación al mundo. No le están predicando, nos trajo a esta iglesia para que ustedes fueran frustrados, es para que ustedes hagan la obra para la cual fueron llamados. ¿Me están entendiendo? Es para eso fuimos llamados. Cada uno de ustedes, el Señor no se equivocó cuando los trajo. Trajo gente muy difícil. Muchos de ustedes fueron entregados a Satanás. Muchos. Es una cantidad abrumadora para mí. Pero ¿saben qué? Esa es la gente que Dios va a usar. A ustedes los va a usar porque ustedes conocen la maldad y saben que esta guerra es en serio. Así que a ustedes los va a usar para que puedan vencer y puedan ganar y puedan mostrar la victoria de Jesucristo, que ya fue en ustedes, porque ustedes están en el camino, pero tienen que llevar a otros a ese mismo camino. Esa es la voluntad de Dios y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y por favor, tomen en serio esta guerra, porque es una guerra a muerte. No es una guerra que a lo mejor me puedo salvar, no, es a muerte. Y créanme, el otro ejército, aunque tienen un tercio de lo que tenemos nosotros, y Satanás está vencido, está en los pies de Jesucristo, igual tenemos heridos, tenemos muertos, estamos perdiendo gente, porque no estamos haciendo, ni usando el ejército que traemos con nosotros, porque no lo creemos, y el poder de Jesucristo que está a través de su Espíritu Santo. La victoria de Jesucristo que se manifiesta a través de su Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros, para derramar ese río de agua viva y la victoria definitiva de Jesucristo. Porque Él lo va a hacer, hermanos míos. Esa victoria está escrita, ya está dicha. Él ya fue glorificado, la victoria está hecha. Nosotros podemos participar o no en esa victoria. Eso depende de cada uno de ustedes. Yo quiero participar en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Él. Nada más que eso, quiero participar. Quiero ser parte de esa victoria que el Señor nos entregó con tanto sacrificio. Del venir, hacerse hombre, para morir por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos participar de esta maravilla de estar con Él y participar y ser parte importante de ese ejército vencedor que va a venir, que va a estar con Él cuando Él venga en su caballo blanco en victoria, en gloria, donde nadie se va a poder oponer a Él porque la victoria está hecha. Amén. Entonces eso tenemos que hacer nosotros, tener claro, debemos ser esas personas. Y no para que nos levanten a nosotros y para que nos admiren a nosotros, es para que la gloria de Jesucristo se vea en esta tierra, porque eso dijo el Señor. Yo envío al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me va a glorificar en ustedes. Amén. Amén. Ya, pongámonos de pie. Vamos a orar para que esta palabra se haga verdad en cada uno de nosotros. Fuimos llamados a vencer. Somos un ejército vencedor. No podemos seguir más siendo víctimas del perdedor, del enemigo. Así que, por favor, arrepiéntanse. Los que están atrapados en pecado, arrepiéntanse. No sigan perdón, como decía la semana pasada. Siguen pidiendo perdón y se acostumbran a pedir perdón. Arrepiéntanse. Arrepentirse es vencer el pecado, definitivamente, y poner al enemigo a tus pies. El pedir perdón, estás atado y no estás venciendo a nadie. Eres víctima de la mentira de Satanás. Y donde él actúa es solamente la mentira. Así que, Señor, ven con tu presencia. Y, Señor, saca toda mentira de tu pueblo, toda incredulidad que no le permite ser verdaderos cristianos, Señor. Y mostrar esa herencia tremenda que tú nos regalaste, Señor, cuando viniste a esta tierra y resucitaste y fuiste glorificado, Señor, para darnos esa victoria y ese poder a nosotros, porque tú dijiste, y ustedes cosas mayores harán porque yo voy al Padre. Eso, porque está en el Padre y está glorificado junto con el Padre, nosotros vamos a hacer cosas mayores. Así que saca toda resistencia en contra tuya, Señor, que fue puesta. Toda mentira, en el nombre de Jesucristo. Todo lo que no es de Dios, Señor, todo lo que impide que seamos de verdad, que seamos ese ejército ganador, vencedor, Señor.
Todas las mentiras que ha puesto Satanás, tu estrategia, Satanás, en contra de nuestra iglesia, la echamos fuera de este lugar. Señor, ven con tu ejército y ministra a cada persona, con tus ángeles, Señor, que son ángeles ministradores según tu palabra, Señor. Según Hebreos 1:14. Señor, ven con tu ejército, entra en este lugar. Señor, muestra tu reino. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores? Está hablando los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Señor, aquí están tus herederos de salvación. Ministralos a través de tus ángeles y saca todo espíritu inmundo que todavía detiene a tu iglesia, Señor, para hacer esta iglesia victoriosa, que va a tomar esta nación en tu nombre, Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. En tu nombre, Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. A través del poder, el poder del Espíritu Santo. Señor, ven con tu amor. Ven con tu libertad. Señor Jesucristo, tú eres la manifestación máxima de la libertad, del amor. Eres la manifestación máxima, Señor, del gozo, de la paz, la manifestación máxima de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe. Eres la manifestación máxima de la mansedumbre, de la templanza. Señor, haz que todas esas manifestaciones estén en nosotros, Señor, como fruto del Espíritu Santo que mandaste para estar con nosotros, para vivir en nosotros, como fue contigo, Señor. Haz la obra, Señor, y que vamos a mostrar realmente la magnífica gloria que tú tienes al lado del Padre. Esa tremenda victoria, Señor. Que seamos fieles representantes tuyos y podamos mostrar esa gloria a través de tu Espíritu Santo. Señor, ven. Libera tu iglesia, Señor. Renuncien a toda mentira, a toda duda que tengan de ser esos hijos llenos del Espíritu Santo. Renuncien en el nombre de Jesucristo. Yo renuncio a toda mentira que me detiene para tener frutos y frutos en abundancia. Renuncien en su corazón. Renuncien de corazón. En el nombre de Jesucristo, echa fuera todo espíritu inmundo, Señor, que está impidiendo la obra tuya. Renuncia en el nombre de Jesucristo. Señor, ven con tu poder y saca todo lo que hay, Señor. Ven con tu reino aquí, donde no hay más espíritu inmundo. No pueden, deben huir. La palabra dice, yo me someto a Dios, resisto al diablo y él debe huir. Escuchaste, el diablo, debes huir de aquí. No tienes más poder sobre ninguna de estas personas, a pesar que te dieron poder con ritos satánicos. Todo, yo corto todo poder, corto toda cadena sobre tu iglesia, Señor Jesucristo. Esta iglesia de Vitacura está sin cadenas porque tú estás reinando aquí, Señor. En el nombre de Jesucristo, ven, Señor, con todo tu poder. Y bendice este momento, Señor, de amor tuyo, de libertad, de misericordia. Eres toda la misericordia y la fidelidad, eres la muestra máxima de fidelidad. Eres la teología perfecta. Eres tú, Jesucristo, a quien debemos amar y adorar. Es por tu gloria, por tu amor que vivimos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por tenerte como nuestro Dios, por conocerte, Señor, por decir como Job, de oídas te había oído, pero hoy día nuestros ojos te ven, Señor, te ven a ti. Gracias por poder verte. En el nombre de Jesucristo, porque Él nos mostró al Padre. Y en la medida que conocemos a Jesucristo, tenemos la vida eterna. Conocemos al Padre, tenemos la vida eterna y podemos vivir en esta libertad que solamente Cristo nos puede dar a través de su poder en el Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor. Glorificamos tu nombre. A ti te hemos levantado hoy día, Señor. A nadie más que a ti. Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces a través de nuestro. Por tu fidelidad, porque nada merecemos, solamente tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén.